estoy aquí. Buenas tardes, bienvenidas, welcome, bienvenidos al Instituto Cervantes, donde tenemos el placer de recibir a María Dueñas. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer especialmente al embajador de España, Javier Jiménez Ugarte, porque es quien ha invitado en primer lugar, quien invitó en primer lugar a María, o quien evocó la conveniencia de que María viniera a Estocolmo. Ciertamente no es que a mí se me hubiera pasado, porque no sería un buen director del Instituto Cervantes si se me hubiera pasado, pero realmente fue Javier quien hizo todo el esfuerzo para seducir a María y para que finalmente nos acompañe aquí esta tarde y mañana emprenda una pequeña excursión a Gotemburgo para participar en la Feria del Libro. De manera que viene con esa doble misión, que no es una misión olvido, sino todo lo contrario. María, muchísimas gracias. María necesita poca presentación. La verdad es que, María, he indagado bastante, tus personajes indagan, y particularmente en Misión Olvido hay mucha indagación, y yo he tenido que hacer alguna indagación, y la verdad es que he encontrado biografías muy escuetas, muy escuetas de ti. Entonces, bueno, lo que sabemos ciertamente es que eres una profesora de filología inglesa, de lengua y de literatura inglesa, felizmente casada, con una familia, yo diría que encantadora, que te hace disfrutar de la vida, con un trabajo también muy bien, por así decirlo, instalado, en una ciudad que te gusta, en la Universidad de Murcia y viviendo en Cartagena, y que de pronto pues hay un gusanillo literario, ¿no?, que llega a ti. Imagino que ahora nos dirás que era un gusanillo que ya estaba, por así decirlo, presente en ti desde hace tiempo, y decides ponerte a escribir con una tenacidad realmente admirable, con un ingenio extraordinario y con un talento que luego se demuestra con ese, por así decirlo, esplendor de historia que es El tiempo entre costuras. Más o menos, hasta ahí creo yo que podemos decir, es lo que dice Wikipedia, más o menos, es lo que dice Wikipedia. Dice también, y fíjate que Wikipedia es bastante, yo diría que indiscreta muchas veces, ¿no?, pero en tu caso no lo es. De manera que, bueno, hasta ahí hemos llegado. Bueno, tampoco voy a decir el año en que naciste, porque sí, no... pero no me importa. No te importa. Claro que no te importa, tal y como estás, ¿cómo te va a importar? ¿Cómo te va a importar? Bueno, así que, nada, María, muchísimas gracias por estar aquí. En el 2009 es cuando se publica El tiempo entre costuras. Pasan 3 años, ¿no?, hasta la publicación de Misión Olvido. Y en los 6 años transcurridos desde 2009 te conviertes en una de las escritoras con mayor éxito, con mayor número de lectores, con mayor proyección de tus 2 novelas y con algo que resulta relativamente infrecuente, que es una excelente acogida por parte del público y una excelente acogida por parte de la crítica. De manera que estas cosas que nos llaman tanto la atención en la sociedad en la que vivimos, has conseguido el éxito y sin embargo en ti se ve, has dominado también el éxito, porque se te ve casi con una mirada, yo diría que budista, en el sentido de que no te ha afectado realmente, no te ha afectado. Eso pregúntale a mis hijos cuando les grito. Soy muy budista. Vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? El éxito, ¿cómo llevas ese éxito tan tremendo, ¿no?, que se te ha venido encima? Pues bueno, antes de nada, Joan, mil gracias por tus palabras tan amables y tan cordiales y tan cariñosas. Y mil gracias a todos por la presencia esta tarde y de manera muy especial a nuestros embajadores, que los tenemos hoy aquí, que me han acogido con tantísima calidez y con tanto cariño. Y ahora ya vamos a la pregunta.
Yo creo que bueno, el éxito es relativo también. Y yo creo que la única clave es, quiero decir, es relativo en el sentido de que tú lo puedes aceptar de una manera u otra y hacer de él un monstruo o hacer un compañero de viaje grato. Y yo creo que toda la clave está en cómo tú reaccionas ante lo que te viene encima, ¿no? Si estás, hasta dónde estás dispuesto a ceder, hasta dónde estás dispuesto a exponerte públicamente y hasta dónde estás dispuesto a dejarte que te lleve la corriente. Y yo creo que en mi caso es un poco cuestión de edad también, ¿no? Cuando yo empecé a escribir ya tenía los 40 cumplidos, cuando El tiempo entre costuras se publicó tenía casi 45, ¿no? Con lo cual, con esos años ya si pierdes la cabeza es para decir muy poco de mí misma. Y yo lo que hago es que intento tomarme las cosas con distancia, incluso con un cierto sentido del humor y con una cierta ironía de vez en cuando, porque es verdad que hay veces que cuando el éxito es un aplauso por tu trabajo y un reconocimiento a tu labor, pues es muy, muy gratificante y en ese sentido yo respondo en la medida que puedo a invitaciones, a entrevistas, a todo lo que hace falta, pero cuando el éxito te convierte o pretende convertirte, que eso también pasa mucho, en un florero, en una figura decorativa, como me ha pasado en muchas ocasiones, es que me he invitado a hacerlo, a reina de la vendimia, patronas de esta mañana lo hablábamos, patronas de la Virgen era madrina de la cofradía de la Virgen de la Consolación en su centenario, de las cosas, a que haga de jurado en una academia del perfume, a que me haga reportajes de estos que después salen en las revistas femeninas o del corazón yendo a África y cogiendo a niñitos en brazos. Y estas cosas que ya es un poco, pues casi vender su imagen sin ninguna realidad de lo que hay detrás y simplemente porque te conviertes en un personaje un poco de moda, de eso sí que intento mantenerme distanciada. Y yo creo que con eso y un poco de sensatez y un poco de cabeza y después una familia, he mencionado a mi familia, que no solamente son mis hijos y mi marido con los que vivo a diario, sino también un gran número de hermanos, veníamos hablando de esto, y todos somos muy, muy crudos a veces unos con otros, y entonces si a mí se me fuese con muchísimo cariño, ¿no? Porque somos tan cercanos y tenemos una relación tan afectuosa que nos decimos de todo abiertamente, y entonces si alguno viera que se me va la cabeza, bueno, rápidamente me pondrían en acción para que aquello terminara, con lo cual yo creo que aplicando un poco de sentido común no es difícil, no es complicado. No hace falta ser budista. No, yo creo que no. Además luego cuando llego a casa grito como una loca, o sea, ya me despongo. María, vamos a leer el arranque del tiempo entre costuras, el primer párrafo. Una máquina de escribir reventó mi destino. Fue un hispano Olivetti y de ella me separó durante semanas el cristal de un escaparate. Visto desde hoy, desde el parapeto de los años transcurridos, cuesta creer que un simple objeto mecánico pudiera tener el potencial suficiente como para quebrar el rumbo de una vida y dinamitar en 4 días todos los planes trazados para sostenerla. Así fue, sin embargo, y nada pude hacer para impedirlo. Es una manera de empezar una historia casi como si fuera un mito. Realmente es algo extraordinario. Un objeto en principio tan inocente como una máquina de escribir se va a convertir en algo que desencadene una historia tremenda que nos va a llevar por países, por momentos, por aventuras. Esa manera de trabajar, esa manera de concebir la historia realmente como un mito, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace en ti? ¿Son las experiencias cotidianas? ¿Es tu pasado? ¿Es la mirada a la historia? ¿Qué es lo que arranca? Es un poco de todo. Yo, pensándolo ahora, una vez que ya ha pasado todo, ¿no? Que ya tengo la distancia y digamos la frialdad suficiente para analizarlo con perspectiva, yo me di cuenta de que tanto en El tiempo entre costuras como en Misión Olvido, que son radicalmente distintas, todo empieza con una evocación, digamos, con un contenedor, casi con una evocación a un escenario y a un momento histórico. Antes de tener la historia en sí, antes de tener los personajes, ni siquiera los protagonistas, antes de tener el tono narrativo, ni nada por el estilo, es una evocación a un momento, a un territorio, a
a una serie de factores casi ambientales lo que me llama la atención, ¿no? En el caso del tiempo entre costuras es en concreto el protectorado de España y Marruecos, muy vinculado a mi propia familia. Y entonces a partir de ahí yo empiezo a pensar, de momento yo voy teniendo esas ideas, pero no escribo ni una sola palabra, ni una sola letra, y voy... Eso ha sido lo que he hecho en las 2 novelas publicadas y en la tercera que está en camino, pero el procedimiento, digamos, ha sido el mismo. Entonces me paso unos meses, 2 o 3 meses, amasando ideas en mi cabeza y documentándome también, ¿no? Y sin tener del todo claro, teniendo quizá claro, pero de una manera que va creciendo con los días, cuál va a ser el proceso, pero con un, digamos, con un brochazo muy grueso todavía, sin entrar en ningún tipo de detalle. Y poco a poco voy esbozando esa idea, se me van ocurriendo los personajes, primero aparecen como una silueta, ¿no? casi en negro, y después poco a poco van dando forma, voy pensando en el derrotero que van a seguir. A mí me gusta mucho poner a los personajes en movimiento, ¿no? Siempre están huyendo o llegando o yéndose de algún sitio. Entonces voy amasando, como digo, a todas esas historias en la cabeza y luego refinándolas, y luego ya llega un momento en el que me siento a escribir. Entonces no sé cuál va a ser esa frase primera o más o menos voy pensando, y ya es cuando va arrancando todo, ¿no? Y a veces es de una forma, como en el tiempo entre costuras, que es una especie de flash forward, ¿no? Porque va hacia adelante y dice, bueno, esto que va a pasar a continuación cambió totalmente mi vida. Adelanta al lector, a los lectores, qué va a pasar, y luego retrocede y ya empieza a contarlo despacio, o a veces es con una mirada un poco más retrospectiva, ¿no? Con visión en vídeo. Pero es a partir de muchas horas, de muchos momentos de ir pensando cómo parto después de la estructura, que ya el día en que empieza a teclear empieza casi a fluir de una manera como un grifo que se abre, ¿no? Ya no puedo pararlo. Cuando tienes el personaje, cuando tienes la protagonista, son protagonistas femeninas las tuyas, cuando tienes la protagonista, ¿tienes también el final? ¿O realmente el final aparece, digamos, como un desarrollo de ese trabajo de ir desenvolviendo un poco la madeja? No, tengo principio, tengo final y tengo etapas intermedias. Ajá. Tengo, digamos, el esqueleto completo. Es verdad que después me dejó un amplio margen, me concedió un margen bastante flexible para ir cambiando, para ir introduciendo cosas, para ir quito poco de lo que tengo pensado, pero bueno, pues si algo que yo pensaba que iba a funcionar después no me cuadra, pues desaparece sin ningún problema. Pero sí que tengo ese esqueleto, y quizá no, seguramente estoy convencida de que es así, porque vengo del mundo académico, porque vengo del mundo de la enseñanza, donde todo está muy estructurado y donde trabajamos siempre con unas planificaciones docentes muy organizadas y muy cerradas, y además bueno, en mi fase de profesora me dediqué durante años a planificación curricular, a diseño curricular, a diseño de materiales. Entonces, claro, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, pues de un año para otro yo sabía que iba a estar enseñando a las 5:15 de la tarde del 25 de noviembre del año siguiente, porque son unas planificaciones cerradísimas, ¿no? Con objetivos, con procedimientos, con una metodología muy estructurada, y todo eso en cierta manera lo he trasvasado también de manera instintiva, de manera intuitiva y natural, un poco orgánica casi, lo he trasladado a la hora de escribir ficción, de forma que no me puedo sentar a escribir sin saber qué voy a contar, sin saber a dónde voy a llegar. Me encantaría ser como Isabel Allende, por ejemplo, ¿no? Que dice que ella se sienta un día de enero, no sé, se lo he oído muchas veces, el 8 de enero creo, pone sus velas, su ambiente, se sienta y arranca a escribir sin tener la menor idea ni siquiera del siglo en el que va a transcurrir su historia, ¿no? Y a partir de ahí todo fluye. Yo soy mucho más, debo ser más fría o más racional, y me encantaría tener esa facilidad, pero bueno, igual algún día puedo, pero hoy por hoy, quizá llevada por todo este bagaje mío del mundo académico, del mundo de la docencia, pues lo llevo todo muy estructurado. Es verdad que sobre la marcha surgen muchas cosas nuevas, cambia mucho, pero básicamente las líneas fundamentales, el scaffolding fundamental se mantiene desde el principio hasta el final. Decías que hay una primera mirada a un momento de la historia o un momento
también localizado geográficamente, el protectorado, fue lo que de alguna manera te llevó al tiempo entre costuras. ¿Qué es lo que buscabas, digamos? ¿Cómo querías rescatar eso? Supongo que en la memoria colectiva, ¿no? Sí. Porque es una experiencia que hemos tenido en nuestro país, pero que de alguna manera también ha ido poco a poco marchitándose, ¿no? Sí. Y entonces con tu novela eso vuelve, bueno, con tu novela y después con la serie de televisión, sí, claro que le da muchísima proyección, vuelve. Sí. Entonces, ¿cómo has visto, digamos, la visión que se tenía cuando tú empezaste y la visión que ahora puedes encontrar cuando hay algún debate que utiliza tu novela para acercarse al protectorado? Bueno, en principio yo también partía de un cierto desconocimiento por mi parte, más allá de las evocaciones familiares, ¿no? Es verdad que mi madre nació en Tetuán en 1940, mi abuelo llegó en el año 25, quiero recordar, 25, 26, y vivieron ahí hasta la independencia, hasta el 56. Entonces, necesariamente mi madre pasó toda su infancia, toda su juventud, mis tíos, mis abuelos. Yo cada vez que les oía a ellos, y sobre todo a mi madre, en casa hablar de amigos de colegio, de hermanos, de juegos, de vida de todos los días, oía la palabra Tetuán, la palabra Marruecos, la palabra protectorado, esporádicamente también la palabra Tánger. Entonces yo he crecido con todo eso. Claro, y como pasa tantas veces, cuando creces de manera natural en un contexto, no eres capaz de verlo con distancia, con lo cual para mí aquello era lo más normal del mundo. Y después cuando era pequeña te preguntan, ¿de dónde es tu madre? De Tetuán. ¿De África? ¿Y Tetuán? ¿Dónde está eso? ¿Teruel? No, Teruel, no, Tetuán. Con los niños en el colegio, ¿no? Claro, porque entonces no se oía casi. Los mayores sí tenían esa referencia, pero los niños, mis amigos, ni idea. Y entonces yo empecé a ser consciente de que yo tenía un legado emocional, o por lo menos tenía un acceso a un legado emocional y sentimental, y de memoria, de nostalgia, enorme, a través de mi propia familia, y bueno, y de la cercanía, amigos de mi familia, todo el mundo que vivió en aquel tiempo. Y también era consciente de que una vez, hay libros, hay mucho escrito sobre el protectorado, pues está, digamos, muy diseminado, ¿no? Y no había literatura en la narrativa, con excepción de algunas cositas de Ángel Vázquez, de La vida perra de Juanita Arbón, y en fin, algunas cositas muy sueltas, pero digamos en la narrativa más contemporánea española apenas había referencia a ese mundo. Y yo pensé que con ese privilegio que yo tenía de tener un acceso tan fácil, era una pena que se perdiera, porque es que mi madre murió el año pasado y era ya de las más jóvenes, de las generaciones más jóvenes, vino a España con 17 años, 16, 17 años. Y entonces esa memoria viva se estaba perdiendo y muy pocos éramos los que teníamos el acceso a ella, y menos todavía los que además tuviéramos intención de escribir una novela. Entonces yo decidí recurrir a ella. Entonces, aquello fue mi punto de partida, ¿no? Lo único que sabía desde el principio era que quería volver la mirada en Marruecos. No sabía a qué momento de los 44 años que duró el protectorado exactamente iba a volver, no sabía desde qué perspectiva tampoco. Y entonces fue al intentar recuperar la parte de la historia más formal de qué pasó durante la administración española en el norte de África, en términos políticos, históricos, sociales, de todo tipo, más allá de las anécdotas y de los sentimientos y el conocimiento de la vida del día a día, pues fue cuando empecé ya a tomar algunas decisiones, y todo fue a raíz de conocer a través de la documentación al personaje de Juan Luis Beibeder, que fue alto comisario de España en Marruecos durante la guerra, durante los años de la guerra civil, y después fue primer ministro de Asuntos Exteriores de Franco en el primer gabinete de reforma después de la guerra. Y entonces, al leer sobre Beibeder y a raíz de Beibeder sobre su amante, Rosalinda Fox, me parecieron dos personajes que ya traían una novela entre las manos ellos solos. Son unos personajes apasionantes, fascinantes, con muchas luces y muchas sombras. No eran para nada unos héroes ni eran unos virtuosos. Pero es verdad que eran unos personajes que, dentro de su propia controversia y de sus glorias y miserias, y dentro de su vida pública y de su vida privada, eran absolutamente seductores. Bueno, a mí desde luego me sedujeron desde el primer momento. Y entonces fueron ellos los que fueron el detonante de todo lo que vino a continuación, porque
Yo los conocí, me cautivaron y decidí que iban a estar en mi novela, pero no quería que fueran los absolutos protagonistas porque yo no quería escribir una novela puramente histórica, en primer lugar, yo quería crear una ficción, y además porque era muy arriesgado, porque escribir una novela histórica sobre el Cid, pues te puedes conceder ciertas licencias porque nadie va a venir a decir que eso no era así, ¿no? Puedo decir, el Cid se levantó y desayunó, no sé, lo que fuera, jamón. Si yo digo, Beigbeder se levantó y desayunó jamón, me puede venir alguna sobrina suya que queda viva, por ejemplo, y me han venido alguna vez a ver a la feria del libro y decirme, no, es que no comía carne, cualquier cosa. Es decir, que es muy arriesgado escribir con rigor y con absoluto respeto sobre alguien tan cercano en el tiempo, sobre quien falta información escrita, porque no hay mucho, y sobre todo vinculado todavía a muchas personas que realmente los han conocido en su momento. Entonces, bueno, descarté desde el principio la opción de que fuera una novela puramente histórica con ellos como protagonistas, pero decidí crear un personaje de ficción que fuese casi una excusa para hacernos ver a través de sus ojos qué fue de la vida de estos dos personajes, Beigbeder y Rosalina Fox, primero en Marruecos y después en Madrid, después de la guerra. Y así es como nace Sira, la protagonista, y por eso es por lo que la desplazo hasta Marruecos. Lo que pasa es que luego empezó a crecer, se me fue de las manos. Yo recuerdo que antes de dedicarme a escribir leía entrevistas o escuchaba a escritores, decían que a veces los personajes se te van de las manos, no se pueden controlar, y yo decía, ¿qué tontería es esa? Eso es imposible, eres tú quien tienes el control, ¿cómo se te van de las manos? Bueno, pues se te van a veces, o por lo menos te piden permiso para irse y tú se lo das de una manera muy gustosa, y eso es lo que me pasó en parte con Sira, pero por eso es por lo que yo la llevo a Marruecos y por lo que luego la hago regresar a Madrid. Y bueno, y respondiendo ya más concretamente a la pregunta, ¿cómo ha cambiado la percepción? Claro, cuando yo llevo a Sira a Marruecos, abro las puertas en la novela a los lectores a aquel mundo, el mundo de la calle de que hoy es Mohamed VI, que bueno, vosotros conocéis también, que los que han vivido en aquel mundo recogen también, que era entonces la calle Generalísimo, que fue una calle que cambió con los años la historia. Primero fue la calle Alfonso XIII, después fue la Avenida de la República, quiero recordar, y después fue la calle Generalísimo muchos años, y hoy Mohamed VI, ¿no? Va dando evidencia de toda la historia que ha pasado por ahí. Y entonces lo que hago es, bueno, pues abrir aquel Tetuán de la memoria de los míos y de los momentos históricos de aquellos tiempos a los lectores, e intento además ser todo lo rigurosa y todo lo verosímil posible. Quiero decir que cuando hablo de la panadería La Espiga de Oro es porque había una panadería que se llamaba La Espiga de Oro, ¿no? Cuando hablo de no sé, de que tomaban y había por la mañana alguien que iba por la calle vendiendo algo, es porque mi madre me contaba que había una señora que vendía pipas por la calle, que vendía tal. Intento que todo esté rigurosamente, y eso también es parte de formación profesional académica, ¿no? Ya no tanto de la docencia, pero sí de la investigación académica, de todo está muy documentado, muy justificado, muy fundamentado. A todo el mundo extrañó que incluyera una bibliografía al final de la novela, ¿no? Pues eso también es... Con muchos libros, además. Sí, es parte de mi formación profesional, ¿no? De los artículos académicos, de trabajo académico, de investigación, se hace así, y yo lo he hecho durante 20 años y un poco lo he transferido. De manera que intenté crear un retrato de aquel protectorado y de aquel Tetuán, sobre todo, verídico, auténtico, real, pero a la vez seductor, ¿no? Y a la vez lleno de encanto en la medida de lo posible. Y después, bueno, así lo han percibido los lectores, y después a la hora de hacer la serie de televisión, pues yo creo que de manera muy acertada los productores han intentado reconstruir aquello. Se han tomado algunas licencias, no sé, porque hay cosas, de pronto aparecen cosas muy graciosas, que es una tienda de chilabas, ¿no? Un puesto y arriba pone chilabas escrito, que eso no se vería jamás, ¿no? En la medida de Tetuán, ¿no? Pero lo que intentan es tapar un cartel que pone Movistar, claro, es un poco complicado, ¿no? Y entonces intentan reconstruir aquel Marruecos de una manera muy evocadora, de una manera muy nostálgica y de una manera muy afectuosa. Y yo creo que lo consiguen porque, bueno, hay mucha gente que me cuenta, oye, pues gracias a tu libro hemos pasado un fin de semana
en Marruecos y hemos conocido y hemos ido, hemos venido y yo estoy encantada. El efecto Harry Potter. Sí, un poco. Nos ha pasado a todos, Hay ¿no? una trama poderosísima, que es la trama del espionaje, claro, en la novela. Y hay otro mundo que se abre también de manera muy minuciosa, muy documentada, que es el de la costura, el de la alta costura. Hasta el punto de que, supongo que te han preguntado más de una vez, ha sido, en fin, es algo de tu experiencia, has estado tan cerca de la moda y de la costura. No, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que yo soy de una generación todavía en la que íbamos a la modista, que no era una modista de taller, eran modistas de casa. Nosotros, como éramos muchos hermanos, ya lo he dicho antes, mi madre le encantaba vestirnos a todos iguales, ¿no? Entonces en aquella época no había Zara Kids ni nada de eso. Entonces, por una nos compró unas telas enormes de florecitas, de cuadritos y tal, iba a la modista y nos hacía a la vez. Bueno, fuimos 8, como he dicho antes, pero entonces éramos 5, los 5 mayores, y nos hacía a las niñas los vestiditos y a los niños el pantaloncito con la blusita todo igual. Y nos encantaba ir a la modista, a mí me encantaba porque siempre había trocitos de tela que te llevabas, hilos, y luego me apasionaba verlas a ellas que se ponían los alfileres en la boca, ¿os acordáis? Los jaboncillos aquellos con los que pintaban, y yo siempre salía con retales, con cosas, luego hacía yo mis patrones, pero no era nada más que jugar un rato a aquello. Nunca después tuve mayor interés ni en convertirme en modista, ni diseñadora, ni nada por el estilo. Pero sí que guardaba la memoria de aquellas visitas infantiles que casi nos subían en una mesa camilla, nos medían y nos probaban. Y después lo demás es documentación, claro. Documentación. Y también hay un cierto grado, lo reconozco, de caradura por mi parte, ¿no? Porque hay muchas cosas que me invento. Y me daba mucho miedo. Lo propio de novelista también, ¿no, María? Sí, lo que pasa es que, claro, siempre te puede salir alguien, si fuera pura imaginación, pero hay cosas que me invento y más miedo casi que los historiadores que venían a corregirme me daban las modistas, porque algunas... Y recuerdo en un encuentro de clubes de lectura de señoras en Castilla-La Mancha, quiero recordar que era en Cuenca, me parece. Bueno, pues reunieron a todos los clubes de distintos pueblos, señoras de pueblo, de tal, que con su club de lectura habían leído el libro. Y eran como 200 personas, muchísimo, todo mujeres ya de una cierta edad. Y entonces empezaron ellas a sacar, y muchas habían cosido, eran señores mayores que nunca habían leído, que se habían dedicado a su casa, a sus labores, a sus costuras, y después, pues ya con la edad, liberadas de niños y de nietos y de todos, se iban al club de lectura del pueblo y allí. Bueno, pues dos empezaron a discutir entre ellas, de dos pueblos distintos, de dos clubes, porque yo en algún momento digo que Sira le hace a Candelaria un chaquetón en una noche. Y digo que lo hace a mano, que se pasa toda la noche despierta y le consigue hacer el chaquetón. Y entonces una de las señoras de un pueblo decía que eso era imposible, que no había nada. Y otra señora decía que eso era verdad, que ella lo había hecho para el corpus, si había hecho un chaquetón y te daban todas las... Y entonces entre las dos empezaron a discutir, que yo creía que se agarraban entre ellas. Entonces no, me hizo mucha gracia, al final las pararon sus monitoras afortunadamente, pero me hizo mucha gracia porque me sentí reconfortada por haber sido capaz de, inventándome mucho la historia, pues resultar creíble o por lo menos que hubiera una parte del sector que lo considerara así. Y luego después me hacía mucha gracia porque muchas me decían más cosas. Ay, si nos hubieras preguntado, por ejemplo, cuando Sira hace el Delfos, que retuerce toda la tela, bueno, yo lo busqué cómo se hacía, que se podía hacer eso. Hay que sumergir la tela en agua muy caliente, hay que retorcerla, esperar a que se seque y luego se hace. Yo todo eso lo tengo que hacer. Entonces me dice una señora en aquella charla: si tú a esa bañera de agua caliente le añades la clara batida de 3 huevos, te habría quedado un plisado